Hoy estamos celebrando el segundo domingo después de la Epifanía. La epístola para hoy es tomada de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Unos la profecía, según la medida de la fe, otros el ministerio para servir, otros la enseñanza para enseñar, quien el de exhortación para exhortar, quien el de dar con sencillez. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. Vuestra caridad sea sincera. Aborreced lo malo, aplicaos a lo bueno. Amaos mutuamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. Sean diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, pues sirven al Señor. Gócense con la esperanza. En la tribulación sean sufridos, en la oración sean perseverantes. Socorran las necesidades de los fieles y ejerzan la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Vivan en armonía, no ansíen grandeza, sino acomódense a lo que sea más humilde. Hasta aquí la epístola, nos ponemos de pie para el Evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a las bodas, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Le respondió Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Mas su madre dijo a los que servían: «Hagan cuanto él les diga». Había entonces allí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 metretas. Y les dijo Jesús: «Llenen de agua los cántaros». Y lo llenaron hasta el borde. Y les dijo Jesús: «Ahora saquen y lleven al maestresala». Así lo hicieron. Luego que gustó el maestresala el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes sí sabían, porque ellos habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y cuando ya los invitados han bebido suficiente, entonces sacan el vino más flojo. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. Uno de los pecados más graves contra el matrimonio es la unión libre. Se ha hecho tan común hoy en día que tantas personas vivan en unión libre que se ve como algo normal la unión libre, pero el pecado nunca es normal, porque el pecado, todo pecado, es una alteración del orden establecido por Dios. Dios establece un orden, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que nos conviene, y entonces nosotros, los seres humanos, tenemos la osadía, el atrevimiento de creer que no estamos incluidos en aquel orden que Dios dispuso para todos, o lo que es el colmo de la arrogancia humana, el pensar o el creer que Dios se equivocó y que hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, es mejor que hacerlas como Dios dictó y como Dios manda. El día de hoy, fieles católicos, vamos a hablar acerca de este mal tan terrible, puesto que, como propusimos la semana pasada, vamos a estar hablando sobre temas de familia, sobre el tema de la familia. Y en ese tema de la familia está, por supuesto, incluido el tema del matrimonio. Así que, hablando sobre el matrimonio, conviene empezar por esta como plaga que ataca, que atenta contra el matrimonio, y que, por desgracia, muchos aún entre los católicos, muchos aún entre los fieles que asisten a la Santa Misa, se llega a dar este terrible caso de la unión libre.
Queremos, con la gracia de Dios, con la bendición de la Santísima Virgen María, hablar y reflexionar sobre esto, pidiendo a nuestro Señor, pidiendo a la Santísima Virgen María que se toque el corazón de aquellos que viven en unión libre, para que, comprendiendo y viendo la maldad que hay encerrada en este estilo de vida, propongan cambiar, propongan corregir y aprovechen el tiempo que Dios todavía les está dando para que compongan su vida. Comencemos por la parte negativa. ¿Por qué es tan mala la unión libre? ¿Por qué es tan malo vivir en unión libre? Después de responder a esta pregunta, pasaremos a responder las bendiciones que Dios da dentro de la vida matrimonial. Pero comencemos primero por esta parte negativa. ¿Por qué es malo estar en unión libre? Si parece incluso hasta muy conveniente, hasta parece muy práctico. Si alguien se quiere juntar, si alguien quiere vivir con una persona, el hombre quiere vivir con una mujer, se enamoró, le gusta, se entendieron, ¿para qué ir a pedir a la novia, hacer preparativos en la iglesia, cumplir con los requisitos que nos vayan a pedir, preparar el festejo? Quién sabe si le guste a los invitados, porque siempre va a haber alguien que no le va a gustar, alguien que va a criticar, en fin. Así que una forma práctica en el pensamiento de muchos es decir, ¿para qué nos complicamos la vida? Vámonos juntos, me gustas, te gusto, nos entendemos, nos vamos a llevar bien. Somos novios, pero ya empezamos a tener pecados en el noviazgo, así que vámonos y vivamos en unión libre. Oye, pero que hay que casarnos, que el mandamiento de Dios, que el sacramento del matrimonio, eso no importa. Ahí después lo haremos, no es lo más importante, no es lo principal. ¿Qué tan malo es esto? Tomar una decisión como esta que parece muy práctica, que parece muy conveniente. Bueno, espiritualmente hablando, tiene consecuencias espantosas y terribles que los que viven en unión libre deben saber, si es que no las saben, o recordarlas, si es que acaso, por el pecado en el que viven, ya su conciencia se ha adormecido. Debemos decir que la unión libre es un estado permanente de desprecio a Dios. No es lo mismo cometer un pecado porque tenemos un momento de debilidad. No es lo mismo cometer un pecado porque nos ganó un momento de pasión, que ya vivir permanentemente en pecado todos los días de nuestra vida, en un desprecio formal y constante a Dios nuestro Señor. ¿Por qué se vive así? Porque se está violando uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es el sexto mandamiento que todos sabemos, todos conocemos. Ese mandamiento dice: no fornicarás. Si el pecado de no fornicarás está mandado para todos, y quien comete ese pecado, es decir, unirse carnalmente, físicamente, sexualmente con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, ese pecado, ese acto, es lo que prohíbe el sexto mandamiento cuando dice: no fornicarás. Y el que vive en unión libre, está cometiendo permanentemente este pecado. Decíamos, no es lo mismo un momento de debilidad allá vivir de manera permanente en pecado, porque vives con una mujer que no es tu esposa, vives con un hombre, en el caso de las mujeres, vives con un hombre que no es tu esposo, están cometiendo continuamente el pecado contra el sexto mandamiento, desprecio a Dios de manera permanente. ¿Ustedes creen que un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios tan paciente, pero a la vez un Dios tan santo, se va a quedar cruzado de brazos? Se va a quedar cruzado de brazos y nunca va a reaccionar, nunca va a actuar cuando ese hijo y esa hija tan querida y tan querido de nuestro Señor le está despreciando de una manera tan constante. Ciertamente que Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios nos va a esperar. Y mientras nos espera, nos va a dar la gracia para que nos convirtamos, para que reaccionemos, para que recapacitemos. Pero si se nos acaba el tiempo disponible para la misericordia, entonces vendrán las consecuencias, y esas consecuencias son terribles, terribles.
Por eso no hay que exponerse a esto, y quienes tengan la desgracia de vivir en unión libre o quienes hoy sean solteros, tomen en cuenta esto para que nunca en su vida cometan este terrible error de vivir en unión libre. El demonio, que sabe perfectamente eso, sabe que por muy misericordioso que sea Dios, hay un tiempo específico para el perdón. El demonio no sabe cuánto tiempo Dios nos va a esperar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos va a esperar Dios para corregir el camino. El único que lo sabe es Dios. Pero el demonio sí sabe que hay un tiempo y que ese tiempo va a llegar. El demonio lo sabe. Entonces, convence, trabaja en la mente de las personas para convencerlas o intentar convencerlas de que no se casen, de que así como están viviendo, así están bien, no hay necesidad de moverle. ¿Para qué te complicas la vida? Así estás bien. Y entonces viene la otra consecuencia que queremos mencionar el día de hoy, que los que viven en unión libre, la palabra o la expresión es fuerte, desagradable, pero cierta. Se convierten en la piara de Satanás. Los que viven en unión libre son como una piara de Satanás. ¿Qué es una piara? ¿Qué es eso? Una piara es como una manada de cerdos. Es una manada de cerdos. Los que crían cerdos, ¿qué hacen? Les dan todo. Los alimentan, los engordan. Les dan lo más cómodo que puedan tener, porque el que cría a esos cerdos está esperando que ese animalito engorde, se infle lo más posible y sacarle un beneficio, ya sea que lo venda o simplemente llevarlo al matadero para beneficio de aquel que lo crió, para beneficio de aquel que lo estuvo manteniendo. Bueno, esta cosa que entendemos que así sucede, el demonio, que es tan perverso, que es tan malo, así mira a los seres humanos y así nos trata cuando nos incita o nos motiva a cometer este acto de la unión libre. Por eso se le llama también amancebamiento a los que viven en unión libre, así se les llama también. Y repito, es como si Satanás te tiene en un ambiente aparentemente cómodo, aparentemente tranquilo, todo está bien, no necesitas nada, no te falta nada, estás a gusto, así síguele, igualito que aquel que cría aquellos animalitos que hemos mencionado. ¿Y para qué? Para un daño espiritual nuestro. ¿Y para qué? Para llevarnos al matadero, pero no al matadero físico, no a una muerte física únicamente, sino a una muerte espiritual, al matadero espiritual, al matadero eterno que se llama infierno. Por eso aquellos que viven en unión libre aparentemente tienen la percepción, tienen la sensación de que en apariencia no tienen problemas muy graves. Claro. El demonio se encarga de ponerles ese tipo de situaciones, ese tipo de percepción, para que no entren en conciencia, para que no tengan problemas quizás demasiado graves. Problemas nunca faltan, pero quienes viven en unión libre suelen tener problemas no tan graves como en el caso de otras personas. Y así se engañan y así piensan que están bien. Mira, no me hizo falta nada. Mira, no me hace falta nada, estoy bien así como estoy viviendo, me siento bien, no tengo problema, no tengo mayor dificultad, así le voy a seguir. Entonces, ese es un problema y un problema grave. Aplica el demonio en esto la misma técnica, la misma estrategia que utilizó con Eva en el paraíso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando la invitó, cuando la incitó la serpiente a comer del fruto prohibido? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Cuál fue su estrategia? Dijo, si comes de ese fruto, serás semejante a Dios. Es decir, no pasa nada. No pasa nada. Al contrario, vas a tener beneficios. Y no es cierto lo que dijo Dios de que ibas a morir. No es cierto. No va a pasar nada. Misma estrategia. La misma estrategia. El que vive en unión libre, la que vive en unión libre, vete con el novio, vete con la novia, no pasa nada, no pasa nada. Oye, pero es que es malo ante los ojos de Dios. No es cierto, hombre, todo mundo lo hace, o muchos lo hacen.
Y ya cuando están allí, sí, aparentemente no pasó nada. Y aparentemente no pasa nada. Lo mismo que sintió y percibió Eva cuando mordió aquella fruta y vio que no pasaba nada. No le dolía ningún hueso, no le dolía la cabeza, no sentía ninguna enfermedad. Todo estaba normal. Aparentemente no pasó nada en el momento. La consecuencia vino después. La expulsión del paraíso, el pecado original que heredamos todos los seres humanos, la pérdida de los dones preternaturales que todos sabemos, entre ellos la impasibilidad, la inmortalidad, la integridad y tantas otras cosas que Dios nos había dado. Bueno, esas fueron las consecuencias, pero no fueron consecuencias inmediatas. No es como el cuento infantil de Blancanieves en que muerde la manzana y de inmediato cae bajo el hechizo. No, en este caso no fue así. Muerde la fruta, muerde y come del fruto prohibido y aparentemente no pasó nada. Repito, las consecuencias vienen después. Asimismo pasa con los que viven en unión libre. Cuando cometen el pecado, cuando se ponen a vivir en esa situación, aparentemente no pasa nada. Todo está bien, todo está normal. Las consecuencias vendrán después. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ya las hemos mencionado, que resulta ser que el demonio los está preparando y les está dejando un ambiente muy cómodo, porque él sabe que cuando termine el tiempo para ellos de la misericordia, lo que sigue es la condenación, llevarlos al matadero espiritual y eterno, que es el infierno. Pero aún aquí en el mundo sufren una consecuencia que bien vale la pena considerar quienes viven en unión libre, y es que son los más propensos a sufrir la rebeldía de sus hijos. Y esto es entendible, porque ¿cómo obedecerá un hijo a su padre o a su madre cuando ese papá y esa mamá no obedecen la ley de Dios? ¿Con qué cara? Y aquí muchos padres que viven en unión libre y que dan mal ejemplo a sus hijos, aquí ellos mismos les da pena y no saben cómo corregirlos, porque ellos saben que ellos mismos andan mal, ellos saben que en su propia conciencia le están fallando a Dios y dicen en su interior: ¿con qué cara yo le voy a exigir a mi hijo cuando yo estoy mal con Dios? Y no han faltado hijos que cuando sus padres los quieren someter y les quieren poner ciertas leyes a cumplir por obediencia, no han faltado hijos que dicen: ¿y por qué te voy a obedecer yo a ti si tú ni siquiera obedeces a Dios? ¿Por qué te voy a obedecer a ti? Vean ustedes entonces como una forma de prevenir estas rebeldías en los hijos que tanto lastiman el corazón de los padres. Es por eso, hasta por eso conviene que no se viva en unión libre, sino que se busque la bendición de Dios en el matrimonio. Pasemos a la parte positiva. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios da en el matrimonio? Y aquí podemos enumerar muchas. De hecho, tiene que ser todo un tema especial para ver las bendiciones del matrimonio, y aún así no terminaríamos. Por hoy nos conformaremos únicamente con mencionar algunas cuantas cosas de manera general, para dejar para un momento más propicio el profundizar en todo esto. Bendiciones del matrimonio. Tú que estás casado, tú que estás casada, tú que te estás preparando para casarte, que hoy vives en un estado de noviazgo, prepárate para un buen matrimonio, porque Dios te tiene reservadas bendiciones muy especiales, como las gozan el día de hoy los que están casados. Primero, los que están casados tienen asegurado algo, una bendición muy especial que se llama la gracia de estado. La gracia de estado son bendiciones específicas que Dios da, con las cuales se aseguran los beneficios espirituales a quienes dentro del matrimonio saben recurrir y saben ser fieles a esas bendiciones de Dios, a esas cosas que Dios da, para que en su matrimonio se superen los obstáculos que se presenten. Atención con lo que acabamos de decir. No estamos diciendo que no va a haber problemas, no estamos diciendo que no va a haber dificultades, pero el que vive en unión libre, esos problemas y esas dificultades es más fácil que hagan que la familia se desintegre. En el caso de los que sí están casados, esos problemas y esas dificultades tienen asegurada la gracia de Dios para resolverlo mejor, para resolverlo de la mejor manera posible. Porque entre otras cosas, tienen la bendición y tienen la dicha de tener acceso a los sacramentos, en especial de la confesión
y de la comunión. Y a través de esos dos sacramentos, Dios le da la gracia a los casados para que su matrimonio no se desintegre, para que su familia siga unida a pesar de los errores que se lleguen a cometer. En cambio, los que viven en unión libre no pueden recibir estos sacramentos mientras sigan viviendo en pecado, y con eso se privan de esas grandes bendiciones que Dios quiere dar. Así pues, primer beneficio y bendición del matrimonio, la gracia de Estado y el asegurar esas bendiciones para superar los obstáculos. En segundo lugar, se genera un ambiente estable para el desarrollo de una familia, en particular para el desarrollo de los hijos. Porque como hay buen ejemplo, mamá y papá asisten a misa, se confiesan regularmente, comulgan con frecuencia, entonces el hijo ve de una manera clara el ejemplo de su madre y de su padre, que obedecen la ley de Dios y en consecuencia son más obedientes con sus propios padres, porque saben que lo que papá y mamá manda no es por capricho personal, sino porque él o ella misma están cumpliendo con la voluntad de Dios a través de la obediencia en estas cosas. Cuando no hay matrimonio, cuando se desprecia el matrimonio, no hay este ambiente espiritual, porque evidentemente al no poder confesarse, no poder comulgar, pues ahí se está privando a los hijos de un ejemplo muy bueno que les ayudaría a su desarrollo espiritual. Otra bendición es que es más fácil la reconciliación con Dios si llegan a fallar en algo. Somos humanos, nos podemos equivocar, podemos tropezar, pero el que vive casado con la bendición de Dios, precisamente porque tiene el sacramento del matrimonio, ese hombre y esa mujer va a ser más fácil que logren reconciliarse con Dios, mucho más fácil, porque si se arrepienten, si reconocen su falla, si reconocen su error, se pueden confesar, pueden recibir los sacramentos y hay un acceso más inmediato a el perdón de Dios nuestro Señor. Pero cuando no hay matrimonio de por medio, aparte de que se arrepienten, todavía tendrían que hacer una serie de cosas más para alcanzar ese perdón de Dios nuestro Señor. Y no porque Dios no quiera perdonar, sino porque ellos mismos fueron poniendo obstáculos a ese perdón de Dios. Así que, aún para aquellos que nos sabemos y nos consideramos débiles, que creemos que podemos fallar a nuestros compromisos matrimoniales, que podemos tener alguna debilidad, aún a ellos les conviene casarse, aun y cuando sepan que son débiles, porque estando casados será más fácil que se recuperen de esas caídas, y ese esposo y esa esposa se van a ayudar mutuamente a alcanzar la salvación de sus almas. Con estos simples detalles, de manera muy general, vemos las bendiciones del matrimonio. Ahora, en consecuencia, queremos pedirles que evitemos la unión libre lo más que podamos. Si estamos alguno de nosotros en esa situación, procuremos salir de eso lo más pronto que se pueda. Los que están casados sean fieles a su matrimonio, no fallen, y si fallan, recupérense, arrepiéntanse y enderecen su camino, porque parte de el desterrar la unión libre de la sociedad cristiana está en que los esposos, los que son casados, sepan dar un buen ejemplo que motive a los demás a tener también esa vida matrimonial ejemplar y digna. Evitemos pues a toda costa la unión libre, promovamos el matrimonio como Dios manda, en donde se observe bien la ley de Dios, las leyes del matrimonio, y no solamente casarse por casarse, no solamente casarse por costumbre, no solamente casarse por exigencia o por cumplir un compromiso de familia, sino casarse para cumplir con la ley de Dios como Dios manda y como debe de ser, y comprometerse realmente a cumplir dentro del matrimonio la voluntad de Dios, principalmente por nuestro bien espiritual y nuestro bien eterno. Quitemos de entre nosotros el terrible mal ejemplo que es la unión libre, hablando mejor y dando buen ejemplo de lo que debe ser un buen matrimonio cristiano. Y quienes, repito, estén en la desgracia de la unión libre, pidan la gracia a Dios nuestro Señor, pidan la bendición a Dios nuestro Señor de salir lo más pronto posible de tan triste estado. Y ese mismo Dios, ese mismo Cristo, ese mismo Señor nuestro, que convirtió el agua en vino, el día de hoy, así lo recuerda la Iglesia,
ese mismo Dios, ese mismo Salvador, ese mismo Maestro misericordioso quiere convertir tu alma que quizás viva en pecado de unión libre, la quiere convertir en un alma que viva en estado de gracia por el santo matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.